Hola, bienvenidos a Innovar Podcast. El día de hoy me acompañan Paola Aguilar, César Rodríguez, quien les habla, Óscar Aguilar. Nuestro podcast el día de hoy es la segunda parte de Alejandro Magno. Es correcto. En el capítulo anterior hablamos bastantes cosas importantes de Alejandro Magno, como lo fueron sus familiares, un poco del reinado de Filipo II de Macedonia, de Olimpia. Hablamos también de su adolescencia, cómo él empieza a enrutarse en una carrera militar y prácticamente quedamos al final de su ascenso como rey. Perfecto. Un paréntesis pequeño acá, muchachos. ¿Ustedes sabían que acá en Bogotá hay un colegio que se llama Alejandro Magno? Y es muy bueno. Es el mejor colegio. Es el mejor colegio. Eso me han dicho, muchachos. Eso me han dicho Sin muchos. embargo, para quienes no lo conocen y todo este tipo de cosas, que Colegio Alejandro Magno, acá les dejamos las redes sociales para Sí, que Alejandro lo Magno le pusieron Alejandro Magno en honor al colegio. No, sigamos. Muy bueno. A mí me parece pertinente, antes de iniciar con este segundo capítulo, poner a nuestro público en contexto de algunos personajes que vamos a ir tratando a lo largo de esta charla. Y comenzamos con el primero, que sería Parmenión. Parmenión era un general de las batallas que propiciaba el rey Filipo II antes de su muerte. Entonces, este tipo era más o menos el segundo al mando. No, más o menos no. Este tipo fue el segundo al mando en todos los ejércitos. Y además el hombre Alejandro. fue el que cuando se murió Filipo Sí. cogió a Alejandro Magno y dijo, este es el rey. Porque el hombre era el que manejaba... Según Los ejércitos. Lo sentó Sí, allá en el señor, trono. nadie me le va a poner en contra del hombre porque se las ve conmigo. Es Por que eso Parmenión también en el colabora. ejército era como la mano derecha de Alejandro Magno, de Filipo De II de Filipo. Macedonia. Entonces dijo, es el que le da como el aval a los demás soldados. Segundo personaje importante que hay que tratar, y es este sujeto, Clito el Negro. Parcerísimo. Amigo incondicional de Alejandro, que más adelante, hombre, va a sufrir una catástrofe. Un desenlace triste. Como muchas de las personas que acompañan a Alejandro Magno. Otro personaje importante del que tenemos que hablar antes de continuar es Hefestión. Hefestión fue más amigo de Alejandro Magno que Clito. No había nadie más que fuera más amigo del hombre que Entonces, el mismo a lo Hefestión. largo de todo el podcast vamos a estar tratando historias y situaciones dentro de todas las batallas que se presentaron con estos sujetos. Y que los van a todo en involucrar. contexto de Alejandro. Sí, claro que sí. Ya están todos. ¿Nos falta alguien? Por el momento yo creo que sigamos así. Y ya Nos falta más Darío. adelante. Darío. Ay, ¿quién fue Darío? Darío fue no el peor, sino yo creo que el El más mejor grande. enemigo de Alejandro Magno, que era el rey persa. Dicen que los grandes personajes tienen los grandes protagonistas tienen grandes antagonistas. Y yo creo que Darío fue el principal. Y yo creo que toda la historia y los momentos más difíciles, más duros y más impactantes de Alejandro Magno los vivió fue con Darío. O en contra de él. En contra de él. Bueno, me gustaría, por ejemplo, decir cuando Alejandro Magno hace su primera invasión. Esta invasión la hace en Tebas. Y es bien particular porque él ya tenía a sus hombros un nombre muy importante, digamos, a todo lugar que llegaba decían Alejandro Magno, ¿sí? Como bueno, las tropas, se ve que es una persona joven, pero ha demostrado allá como fuerza. Entonces, cuando va a Tebas, no tiene la necesidad de pelear con ellos porque cuando llega con todas sus tropas, en Tebas dicen, no, pues hagámonos pasito, acá le vamos a empezar a hacer caso porque el proyecto de él era unificar todas estas polis. Entonces, él, ya habiendo hecho ese camino, donde no tuvo que entrar a pelear con ellos, sino que a partir de el terror, ¿sí? De su solo nombre, ellos pues le creyeron. Entonces, él se va, si no estoy mal, para Atenas, ¿verdad? Y mientras va en camino a Atenas, No, para Atenas. Él va a hacer otra campaña. él va a hacer otra campaña y mientras va para esa campaña, Tebas se revela. Entonces Alejandro Magno dice, pues si el que me teme y el que quiere, yo soy amigo de mis amigos y enemigo de mis enemigos. Entonces se va se va para Tebas
Y en Tebas, entonces, ahí sí llega y arrasa con todo el mundo. Lo que pasa es que ahí te falta un tema y es que el hombre se va a hacer otra campaña de exploración y está a 400 kilómetros de de Tebas. Y en menos de Llegó 4 el días. chisme de que él estaba herido. Entonces los tebanos, traidores ellos y dobles, Está herido, pues hasta nos arriba, vamos con toda. aprovechemos y se Ese rebelaron. es el momento para... Y le avisaron a Alejandro Magno y el man en 3, 4 días se echó un pique a todo a caballo, 400 kilómetros de donde estaba a Tebas. Y ahí sí acabó hasta con el nido de la perra. Sí, el man llegó y masacró a todo el mundo. A mí me Masacró. parece importante contarle a la gente algo muy especial del ejército tebano. Y es que eran homosexuales. Una parte importante. No del los ejército. más duros. Sí. Es que resulta que al ser homosexuales tenían que cuidar a sus parejas dentro del ejército. Entonces llegaban a pelear con más fuerza, llegaban a chocar con el que fuera. Se ¿sí? cuidaba la pareja. Hasta que llegó Alejandro. Llegó Alejandro y acabó con esa revuelta y Tebas cayó. Pero entonces lo que hizo Alejandro en Tebas, al darse cuenta de que se le rebelaron, de que no le tenían respeto, él masacró terriblemente esa ciudad y quería que eso sirviera de ejemplo para todo aquel que le llevara la contraria. De hecho, dicen que Alejandro Magno en Tebas incendió la ciudad. Después de haber matado a niños, a mujeres, la incendió. Entonces, si uno mira, eso es un precedente para lo que sigue después de todas las batallas. Claro, y ahorita cuando O sea, hablemos, un por buen ejemplo, ejemplo. bueno, me voy a adelantar un poquito, discúlpenme ustedes también, pero eso repercute en lo que pasa cuando llega a conquistar Egipto. ¿Sí? Que ya ahorita más adelante lo... El hombre se va creando un nombre. ¿Por qué? Porque pues en últimas, el grande era Filipo. Ahí Alejandro hasta ahora era el sucesor al trono y no se lo estaban tomando muy en serio. Sí tenía un ejército gigante, como tú decías, pero él era un don nadie en ese momento. Entonces, con esa implacabilidad del hombre echó para adelante. ¿Qué seguía? Atenas, que era el otro pueblo opositor a los macedonios y a Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque, como decíamos en el capítulo anterior, para los atenienses, los macedónicos eran nada más que unos bárbaros. Se va el hombre para Atenas y también impone todas sus tropas enfrente. Y había un personaje que en ese momento coyuntural era el antagonista de Alejandro Magno y es un tal Demóstenes, que hoy en día lo tienen en cuenta como un gran orador y un ejemplo de lo que debió ser un abogado en aquella época porque utilizaba perfectamente la retórica. El tipo tenía influencias de Persia y recibía economía de Persia, era un político griego y el hombre estaba en contra de Alejandro Magno. En últimas, todas las campañas que se ejecutan de Grecia contra Macedonia vienen orquestadas por este desgraciado. Sin embargo, Alejandro iba a ir para adentro y iba a acabar con Atenas. Entonces, en un acto de sabiduría también de este hombre Demóstenes le dicen a Alejandro, le dicen, hombre, denos la oportunidad de negociar antes de que se nos meta acá. Hable con el hombre más sabio. Todos proponían, hombre, que sea Demóstenes. El que hable con él, no, este más sabe que yo con él para nada, somos antagonistas políticamente hablando, yo no voy a hablar con este loco. Entonces lo mandan a hablar con un filósofo de una escuela que es la escuela cínica, que es un señor que se llama Diógenes y le dicen el perro. Este tipo vivía en un barril. Ni siquiera barril, este tipo era como... en la calle. La escuela cínica propone que diríamos acá habitante de calle. Sí, la escuela cínica propone que entre menos cosas usted necesite, mejor. Pues este tipo Diógenes el perro, cuando ve que un niño toma agua con sus propias manos, bota su cantimplora. Entonces, así de miserable quería llevar su vida en esa escuela, que era el cinismo. Lo ponen a hablar con Alejandro Magno. Me dicen el perro porque acaricio los que me dan, ladro a los que no me dan y muerdo a los malvados. Ese era el lema del hombre. Entonces ponen a Alejandro Magno a hablar con este tipo. O sea, llaman a Diógenes para que hable con Alejandro Magno y man dicen, si man, necesita que venga. Va Alejandro a ver, el tipo ya tenía un nombre, este Diógenes. Van y hablan con él. Y dice, bueno, usted que viene a negociar por Grecia, ¿cómo es la vaina? Y el man echado en el piso le dice uno de los soldados, oiga, parece que está hablando con el rey. Y además se queda mirándole y le dice, ¿su rey es un hombre malo? No, al contrario, es un hombre bueno.
Entonces yo, ¿por qué le tengo que tener miedo si es bueno? Sí, es muy bueno. Entonces ahí Alejandro Magno que Sí. como, ahora sí tiene mi atención. Bueno, yo me voy a meter aquí a Atenas y me los voy a tirar, porque ustedes me han hecho la guerra a mí como rey. No me quieren asumir como su general en jefe de todas las de la polis. polis. Entonces, le voy a permitir que me pida algo que de igual magnitud. Yo le voy a dar lo que quiero porque yo puedo darle lo que yo quiera. Pídame lo que quiera. Pero eso que me pida, yo se lo voy a quitar a Atenas. Además se queda ahí tirado, le dice, ¿sabe qué? Hágame un favor. Quítese que no me deja dar el sol. Me está tapando el sol. Lo único que quiero es ¿qué que te apartes del sol. ¿Qué es Lo único. eso? Analiza la situación y es que, pues obviamente Alejandro era un hombre culto, pues fue enseñado por Aristóteles, educado por Aristóteles. Él entendió de una vez que yo como rey, por más que quiera, no le puedo quitar el sol. Lo único que puedo hacer es apartarme, así como debo apartarme de Atenas. Se arrodilla y le dice, oiga, parce, seamos amigos. Es muy Sí, es chimba. muy bueno. Alejandro Es muy Magno, chimba. después de Déjeme salir ser de su ahí, amigo. dice, si yo hubiera querido ser alguien, hubiera querido ser como Diógenes el perro. Ujú. Pero No hubiera soy sido Alejandro. Alejandro. Si no hubiera Magno. sido Alejandro Magno. Imagínense eso. No, Entonces, muy bueno. ahí como que el Esa hombre hace un historia es poquito las espectacular. paces con Atenas. En últimas, ya todas las polis griegas se ponen de acuerdo de que en últimas sí se iba a llevar a cabo la campaña de conquista, perdón, de rebelión contra los persas, de conquista de los persas. Y en últimas le dan las tropas a Alejandro Magno, le dan la plata que él pida. En últimas también porque no lo querían tener cerquita. Porque imagínese ese man ahí con ese ego tan bravo gobernando a todos los atenienses. Dijeron, ¿se quiere ir a pelear por allá bien lejos? Tome la plata, tome los ejércitos, váyase de Tome acá. las armas, vaya. Y Menos hasta acá luego. quieticos. Y ahí el man arranca. De hecho, le dieron alimentos para 30 días de batalla. Como, vea, todo el país le entrega a su disposición, vaya y haga. Hágalo suyo. Claro, lo que ellos querían era sacar a Alejandro Magno, no el poder, sino que se fuera del territorio para que no causara problemas ahí en Atenas. Además que tenemos que tener en cuenta que Atenas ha sido desde el origen de los tiempos lo más democrático del mundo. La política seria, la política fuerte, la democracia fuerte inicia en Sí, Atenas. se propone desde Atenas. Él estando ahí, si me lo permite, él dice, bueno, yo estando ya acá, debo ir a el oráculo de Apolo. Y ahí pues se sigue sumando como ese egocentrismo, porque cuando llega primero allá y dice, búsquenme a la pitonisa. Entonces se ponen a buscar a la pitonisa y cuando llegan a donde la pitonisa, le dice él, bueno, yo necesito que me lea el oráculo. Que no quería. Entonces la pitonisa dice, bueno, para yo poderle a usted leer, usted tiene que pasar 3 días de 3 días de preparación y de ayuno. Entonces, y ella lo manda a decir. Y el hombre se le mete y le dice, ¿cómo así que 3 días de ayuno? Yo soy un rey, yo no me puedo perder el tiempo para que usted me entre a dar, pues, 3 días de pérdida. Le dice, y el oráculo le dice, Alejandro, tú eres perfecto, sí. Nadie puede. Usted es invisible, papi, hágale. Exacto, le dice, hágale. Ay, pero no hemos dicho qué es el oráculo. Entonces, para las personas que nos escuchan, el oráculo era el lugar donde las personas acudían para tener respuestas divinas de los dioses. Entonces, cuando él va al oráculo de Apolo, le dicen, usted no es hijo de Filipo II de Macedonia, usted es hijo de Zeus. Y ahí empieza todo un tema de divinidad, y es que, como bien lo dice un dicho, no solamente es ser, sino también parecer. Y Alejandro Magno, si uno mira entre líneas todo su proceso militar, él hacía una excelente propaganda. Y eso generaba que también fuera una política para ganar, pues, o sea, personas que se adaptaran a él o que tuviera contrincantes. Entonces, por ejemplo, Calístenes era el sobrino de Aristóteles y él era el que se encargaba de hacer la crónica de todas las batallas, de todo lo que sucedía pues en el campo de acción. Y por eso también, a partir de lo que dicen de él, que es, bueno, soy hijo de un dios, eso me convierte también en un semidios. Y a eso súmale una crónica oficial de estar diciendo todo el tiempo y reafirmando que él lo era, pues generaba en él varias dinámicas de creerse una divinidad. Pues más que nada yo pienso que eso era un tema de marca personal. Tipo hacía de sí una superproducción. Entonces,
le vendía a la gente la idea de que él era proveniente de los dioses y que él tenía mucho respeto. No sé si de verdad lo hacía porque le nacía o porque él era consciente de que generándole un respeto a los dioses y la venia y recibiendo la venia de ellos, pues también iba a tener como la aprobación de la gente. Digamos que después de eso que su merced dice, pasamos a que él va y visita las ruinas de Troya, donde está la tumba de Aquiles, la tumba de Patroclo, que era como la pareja de Aquiles y el escudero. Y allá se va con Hefestión y obviamente todo su ejército y hace un homenaje, hace un ritual y todo el cuento. Pero hay un punto significativo ahí y es que el hombre toma las armas de Aquiles y déjalas de él. Y Hefestión toma las armas de Patroclo y déjalas de él. Entonces ya ellos van desmontados con los fierros de Aquiles y con de Patroclo, que eran los héroes de la Odisea y de la Ilíada. Sí, eso iba a decir yo, pues bacano en ese punto porque cuando estudiaba Alejandro con Aristóteles y leía o escuchaba de la Ilíada, el tipo quería ser como Aquiles. Uh-huh. Y ahora el tipo va, coge las armas de Aquiles y se va a la guerra. Y se refuerza más esa idea. Y no solamente desde Aristóteles, también desde el abuelo, él también le decía, usted es el prototipo de Aquiles, o sea, desde pequeño, los profes, la familia. Entonces, chévere que se haya conjugado, pues. Chévere, ¿no? Está ahí después de eso, el hombre se nos va para Gordion. En Gordion pasa algo muy especial y es que este tipo llega y entra allá a la ciudad. Y lo primero que se encuentra es una carreta con un nudo. Entonces él pregunta, bueno, ¿y esa vaina qué es? No, lo que pasa es que este nudo lo hizo Zeus. Y Zeus dijo, quien desate ese nudo será el rey de Asia. Pues el man sin más ni menos llega y saca la espada y rompe el nudo. No y dice, acá está su conquistador. No es de desatar, sino de romper. Sí. Y claro. Entonces, ya, claro, o sea, el man a partir de eso también, yo creo que se le subiría todo a la cabeza y diría, yo soy el rey de Asia, soy el rey de todo lado. Desde chiquito le venían formando en la cabeza de que él era el hijo de Zeus, de que era un dios, de que él, o mínimo era un semidios. Pues ya con estos últimos acontecimientos, pues el hombre emprende el camino ¿a dónde? A Asia, como tal. Y llega a Gránicos. Gránicos. Eso pasa en el año 334, antes de nuestra era. Esta batalla es sorprendente porque si uno mira la cantidad de jinetes que tenían los persas a comparación de los que iban con Alejandro Magno, es una... Hago paréntesis. Aquí ya el hombre entra a enfrentarse contra el imperio persa. Ya no más va, no pelea más contra los atenienses ni contra los griegos, ya va de frente contra los persas. Y aquí hay una cosa importante, y es que ya de por sí veníamos hablando de que el tipo había hecho toda una superproducción, de que él era un dios y toda la vaina. Pues el hombre cuando se baja ahí, a esa costa, el hombre se baja con una lanza en mano, haciendo toda la pantomima de que aquí llegó fue, mejor dicho, el chacho. ¿Qué pasó en Troya? Exactamente como fue el desembarco en Troya. Ahí pasa algo y es que, por ejemplo, la geografía ayuda mucho para que él gane esa batalla porque estaba la mezcla entre montaña y río. Entonces, si bien los persas tenían muchísimo más ejército, lo que hace Alejandro Magno es que no les permite como el avance, estando ubicado geográficamente en este lugar. Pero mira que ahí sí, digamos que el número no importa. Antes de iniciar la batalla, cuando llegan allá al río, Parmenión, que era su general, ¿cierto? El segundo al mando. Además que Parmenión era una persona ya adulta, de edad, con porque había combatido con Filipo II, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Parmenión le dice, Alejandro, no, espere, tenemos que tener cuidado, ellos son más personas, ellos... Devolvámonos porque sí, acá no vamos a... No devolvámonos, pero tengamos mucho cuidado con lo que vamos a hacer. Alejandro dice, cuidado ni que nada, vamos para encima. No nace el día de los temblores. Así tal cual. Y ahí comenzó la guerra, esa pelea. Pero quiero hacer una claridad, discúlpame, y es que
aquí no vamos a pelear todavía, o Alejandro no va a pelear directamente todavía contra Darío II, que era el gran Darío III, que era el gran enemigo, porque el hombre, el Darío, el rey persa, rey de reyes en ese momento, decía, ese grieguito todavía no me da la talla. Entonces mandó a lo que eran los sátrapas. A eso súmale que los que estaban cuidando el lugar eran 7.500 soldados. Entonces el rey iba a decir, yo no tengo que estar Hombre, en eso. no les va a quedar Porque grande. los que venían eran solo 2.500. Y cuando se termina la guerra, a Alejandro Magno solo le matan 115 personas. O sea, era una diferencia de 3-1. Era como 115, 215, una vez así, 115. pero las bajas de Alejandro fueron muy bajas. Muy bajas. Pero fueron muy pequeñas a comparación pues de todo el ejército que tenía Darío en ese momento. Ahí es Gránicos. Gránicos. Aquí es importante que ojalá. Pero esperen. Mencionar algo importante que pasó en Gránicos. Que casi matan a Alejandro. Ah, sí. Pero casi tico matan a Alejandro. Alejandro estaba en su caballo, llegan dos persas. Uno de ellos le tira con la espada o con una lanza, el tipo se quita y el otro con un hacha le ya pega lo tenían en la a cabeza. tiro. Entonces el casco lo que hizo, pues era un casco muy bueno, definitivamente, porque le pegó en el casco y el casco no se rompió. ¿Y no es donde llega Clito el Negro? Llega Clito el Negro y mata a los dos persas que iban a matar a Alejandro. Le corta la mano al enemigo y le salva la vida le a corta Alejandro. la mano, sí. Y a partir de ese momento, Clito y Alejandro se volvieron súper panas. Pues es que ellos también desde chiquitos estudiaron con Aristóteles. Yo lo que estaba diciendo era que, por ejemplo, cuando él llega a Gránicos hace una conquista de las más aceleradas en territorio y en muy corto tiempo, porque se mete a Halicarnaso, a Éfiso y a Sardes, y en un año logra conquistar toda la península de Anatolia. Entonces, es lo que permite a que llegue ya con más fuerza a la batalla de Isos. No es un berraco. Bueno, lo que sigue la batalla de Isos, que ahí es cuando ya dice Darío, hombre, me toca ponerme pilas porque este man se me metió al rancho. Y ganó. Sí, claro. Sí, cuéntanos. O sea, estoy refiriendo que con Gránicos ganó y pues ya es en la batalla de Isos que se enfrenta con Darío III. Ahí pasan varias cosas particulares. Primero, que Alejandro Magno logra dividir. Perdón, ¿ya estamos en Isos o todavía estamos en Gránicos? No, en Isos. ¿Usted ya está en Isos? Sí, ya estamos en Isos. Listo. Entonces, bueno, en esa batalla pasa algo particular y es que si entra Darío III, como usted lo dijo, ya dice, bueno, ya me toca enfrentarme con él. Y Alejandro Magno sigue teniendo menos soldados que los persas. Sin embargo, en esta batalla logran sorprenderlos por varios flancos y Darío III, pues al ver que estaba perdiendo no solamente soldados, sino que su estrategia militar estaba fallando, decide irse. Entonces imagínense ustedes que emprende la retirada. O sea, les dice, les voy a poner un ejemplo. Ustedes están en el ejército. Ustedes están en el ejército y ven que su líder más, o sea, su líder sale corriendo. Ustedes como anímicamente los ponen. Hay algo ahí. No, pues me voy con mi líder. Hay algo ahí que hay que tener presente y es que, pues de pronto es más leyenda que otra cosa. Pero resulta que como esa batalla se dio en la noche, en ese momento se dio un eclipse. Eso es algo que casi en ningún lado se encuentra, pero hubo un eclipse en ese momento y los persas eran demasiado supersticiosos. Me acuerdo como si fuera. Entonces, cuando ellos ven el eclipse, dicen, no, eso es de mal agüero, nos va a ir mal. Y voltean a mirar y el desgraciado del Darío había dejado el polvero, como se dice, los dejó solo. Entonces, aunque fueron más, ellos cogieron y se fueron. Y Alejandro los persiguió hasta donde más pudo, pero llegó a la tienda donde estaba Darío. El harén, donde estaba Darío III. Encontró el harén y ahí encontró a la mamá, a todas las mujeres de Darío, a la mamá, a la sobrina, a las primas, a todas las viejas que tenía Darío. Antes de que tú lo cuentes, ¿qué cree uno que haría una persona de estas que llega y ve, pues, como su carnada, ¿cierto? Toda la familia más importante. El trofeo de guerra. Generalmente uno diría, no, solo las mata, les hace, las viola, que le hace una cantidad de cosas. Y algo extraño es que él dice, las vamos a tratar como las reinas que son, y no les hizo absolutamente nada.
Pues ya que preguntaste y respondiste, perfecto. Sí. Pero yo creo que también. Sí, yo era iba lo a más contar probable. esa parte y todo. Bueno, Pero algo interesante de Isos es cuando llegan a la tienda de la campaña, ¿cierto? Donde se alojaba ¿Dónde era el harén Darío. de Darío III? Em, y resulta que cuando entran ellos a la tienda, entonces se encuentran a estas mujeres y a la tienda entra Alejandro Magno y entra Hefestion. Hefestion. La madre de Darío se arrodilla ante Hefestion. Le dice, rey, por favor, ténganos piedad, no nos maten, nosotros somos Y buenos, no Alejandro tenemos cagado de la la culpa risa. de lo que hace Darío. Sí, entonces Hefestion le dice, no madre, espera un segundito, es que yo no soy el rey es el que está calado. ¿Y eso por qué? Porque este hombre era mucho más robusto, era más alto, se dice que era mucho más atractivo que Alejandro Magno y en muchos lugares los confundían a ambos. Pero era algo como que Alejandro Magno no le generaba como Celos, incomodidad ¿no? ni nada, porque él decía, tú también puedes ser un Alejandro Magno. Entonces no había Sí, lío con sí, eso. sí, sí, de hecho eso fue lo que le dijo a la mamá A de la mamá. Darío ese día, que como, no, tranquila, no se preocupe, él también es Alejandro. Entonces eso es un gesto como de humildad de parte de Alejandro. De los con pocos que tuvo el hombre. Sí, de los pocos. Ah, bueno, la primera, me voy a volver un poquito, y en la primera batalla, en la del río Gránico, Alejandro tiene un gesto muy bacano y es que deja que los persas recojan sus muertos, los lleven y los entierren. ¿Sí? A sus soldados caídos los visitaba, bueno, a los que estaban heridos, los caídos ya, los que estaban muertos no. Pero los que estaban heridos los visitaba, les preguntaba qué, cómo están. Uno de los pocos gestos de humildad que tuvo Alejandro. Porque Digamos que el hasta man no ahí se lo tomaba personal. Yo voy no, por el territorio pero por su hasta ley, ahí pero no era el contra tipo la fue gente. una persona como consciente y como humilde. Buena onda. Y mire que ¿Cierto? también hizo un acto que me parece humilde, y es que hay un momento donde los soldados le dicen, Alejandro, ya no hay agua, no tenemos víveres, y entonces encuentran agua y pues los soldados se miran como, pues hoy hay que darle al rey. Entonces cuando se acercan donde el rey, él dice, sus hijos no han tomado agua, ¿verdad? Déselas a ellos. Y si sobra me dan a mí. Y le dio el agua pues a los soldados. Entonces sí tenía sus Sus paradas gestos. de decir, eso es un líder, y por eso es que llega también a donde llegó, porque no es gratis, uno no puede llegar, o sea, digamos, hay gente que, por ejemplo, en historias recientes que les pueden pagar a los soldados y demás, pero si no hay ese liderazgo, no hubiera podido llegar a ser considerado el rey de reyes. Sí. Sí, sí, sí. En ese momento ya la gente estaba cansada, ¿no? Todavía, cuando de lo que dice Paola es mucho más adelante por allá en Asia, cuando ya el corona, pero ahí todavía no está la gente tan cansada. Porque en este momento acaba Es la primera. de hacer su primer enfrentamiento contra Darío, lo gana, desafortunadamente para Alejandro se voló Darío. Entonces, Alejandro Magno ahí tenía dos opciones, o seguir a Darío III hasta ejecutarlo o vencerlo, o seguir su ruta armamentista militar y seguir conquistando ciudades. Sin embargo, si miramos, entramos a ver que nos hace falta muchas batallas todavía. Entra a ser la invasión de Tiro, la batalla de Gaugamela. Entonces, yo consideraría que no alcanzaríamos a hablarlos el día de hoy. Estoy de acuerdo contigo, no nos alcanza el tiempo, además porque en esta batalla de Isos, todos estos soldados que salieron pues a correr prácticamente, se reúnen nuevamente más adelante con Darío III para formar la última batalla Un con último Alejandro, round. ¿sí? Entonces yo creería, y a todos nuestros oyentes y televidentes, que nos veríamos en un próximo capítulo por este mismo canal y a esta misma hora. No me lo pierdo. Siempre quise decir eso. Y recuerden, nada es imposible para el que se atreve. Se vienen cosas muy interesantes como pelea con elefantes, también cómo empieza Alejandro Magno a utilizar las pieles de los osos porque les entraron a hacer disparos con flechas. Hay muchísimas cosas interesantes, así que los esperamos. Gracias.